Discriminación. La discriminación puede darse a entender de que te pueden discriminar por tu apariencia física, tus costumbres, tu apariencia, tus ideologías, etcétera. En este caso yo elegí este tema por cuestiones personales. Bueno, vamos a platicarles una pequeña historia sobre por qué elegí este tema. Hace tiempo yo también sufrí discriminación, sí, cuando iba a búsqueda de un empleo en este caso. Yo también sufrí discriminación, me vieron por mi apariencia física, por cómo hablaba a veces, etcétera. Por lo cual a veces sentía que no se me respetaban mis derechos que tenía como ser humano. Y como está, bueno, como todos ustedes sabrán, que está constituido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero bueno, hago mención de la discriminación porque yo sé que cada uno de nosotros ha sufrido discriminación en nuestra etapa de nuestra vida, en la etapa de nuestra vida, para ser más exacto, por lo cual a veces hemos sido sujetos a prueba de discriminaciones tanto en empresas, restaurantes, establecimientos, etcétera, por nuestras apariencias, costumbres o cultura. A veces por lo cual nos lleva a respetar nuestros derechos como seres humanos. En este caso también he visto que no solamente la discriminación se puede llevar a cabo tanto como nosotros como personas, sino también a pueblos indígenas, a los menos indígenas, los cuales casi ha sido un aumento exponencialmente durante estos últimos años. Por ende, me fui en base a mi investigación, en este caso una institución como la CONAPRED o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual amablemente me brindaron los recursos y los materiales en los cuales me apoyaron en la investigación para, realizar mi informe final. Por ende, no me fue difícil buscar este tema porque sé que estas dos instituciones han recibido quejas acerca de discriminación o racismo que han sufrido mucho en nosotros, por lo cual ha habido sujeto a demandas laborales, demandas personales, etcétera. Y bueno, sí se han ganado estas mismas demandas por lo mismo. Por ende, a veces siento que la discriminación no es en sí algo tan sencillo de explicar, sino que es una enfermedad muy social que ha habido en esta parte de nuestro país. No solamente hablo de nuestro país, sino que también hablo de todo el mundo que se hace una discriminación a gran escala que a veces no tendríamos que hacer ese tipo de cuestionamientos hacia las demás personas, sino que la discriminación puede ser una cuestión un poco antisocial, bueno, en mi punto de vista. En ese caso, la discriminación en sí no es algo que sea muy agradable en cierta parte, sino que a veces es muy escandalosa. He sentido precisar de que a veces en México debemos ser capaces de crear una igualdad o equidad para la discriminación, para que este no vaya en sí haciendo un crecimiento de esta enfermedad que hay en nuestro país. Bueno, a veces hemos sentido que hay una exclusividad hacia las personas, que en la cual a veces se les respetan más los derechos humanos que a los otros que no respetan, por lo cual ha habido un aumento más en esta parte que en esta parte en la cual las personas se guían más por su apariencia que por esta parte. Por ende, la lucha también contra la discriminación también requiere ser reconocida como una de las principales acciones a erradicar en este siglo, para ser más exacto. En sí, me basé más en mi investigación por también cuestiones personales. Por ende, me basé en este tema y en sí
las instituciones también nos han ayudado. También ya sé que ha habido casos en las empresas en las cuales ya hay contratación de gente con alguna discapacidad visual, bueno, todo tipo de discapacidades en este caso, por lo cual es un gran reconocimiento para ser más precisos. Y también por, como anteriormente expliqué mi historia personal sobre la discriminación que sufrí al momento de buscar un trabajo, sé que ha habido jóvenes en busca de algún ámbito laboral por ayuda en la economía familiar han sufrido discriminación, por ende han sido muy rechazados en este caso en el ámbito laboral. Y bueno, también ha habido un crecimiento muy exponencial en ese caso. Por ende, así nosotros como mexicanos debemos ser capaces de respetar ese derecho humano que todos, bueno, sí merecemos. En sí, podemos erradicar este mal, que podría decirse así, si no nos guiamos, en este caso, por la apariencia, sino por cómo somos en realidad. Que respetemos nuestra cultura, nuestra forma de ser, tu acento, si eres indígena o cualquier otra religión en este caso, o si eres una persona homosexual, bueno, vamos a decirlo así, en este género lésbico, gay, bisexuales y transexuales, hay que respetarlos porque todos tenemos ese derecho a ser como somos en realidad y no juzgar a las personas por cómo son en ese momento, sino que debe ser al momento en que somos, en esa época, en ese momento más bien. Por ende, la discriminación sí se puede erradicar. ¿Cómo? Haciendo uso de las redes sociales, medios impresos, medios electrónicos, en este caso como una grabación, bueno, como mi punto de vista. Por ende, en mi punto de vista como personal, es importante hacer mención de que la discriminación no es nada bueno en este caso, sino que hay que ver que es un gran momento en que podemos erradicarlo. Y así podemos ver de que también ya no somos muchos sujetos a discriminación en esta parte. Solamente en sí, digamos, los pueblos indígenas son los que todavía sufren más discriminación por la forma en que son. Pero yo sé que se los dejaría a su consideración para que se elimine este mal y ya no tengamos que tener que hacer este uso de esta palabra, que ya no exista más en nuestro gran vocabulario como mexicanos que somos, sino que ya se erradique y que ya no tengamos que lidiar con esto ya cada día, sino al contrario, que nos apoyemos entre todos y ya no hagamos distinciones hacia los demás, que nos respetemos y respetemos los derechos humanos de cada uno. Así que mi invitación es: no discriminen, respeten sus derechos laborales, respeten sus costumbres, sus tradiciones, su acento, su apariencia física, etc. Así, bueno, mi conclusión es que también inviten a los demás a no discriminar, a respetar. Y bueno, no discriminen, porque en sí es como si no uno estuviera bien en este caso. Pero esperemos que así sea dentro de unos años más, que ya no exista esta palabra discriminación, para ser exacto. Y bueno, si en caso de tener alguna duda, bueno, no duden en contactar.